Jóvenes, bienvenidos a este curso de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Castro Carazo. En este curso de Administración Estratégica Internacional vamos a realizar entrevistas. La primera que tenemos es con la profesora, licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, Yolanda Esquivel, que tiene múltiple experiencia internacional con COMEX y con la Embajada de México. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas que van a aclarar parte del tema 3. ¿Cuál es la función de los organismos gubernamentales de Costa Rica para promover el comercio internacional? Y al mismo tiempo, ¿qué labor debería hacer un gerente de lobbying local para poder lograr llevar a exportar a sus empresas? Bueno, buenas tardes muchachos, esperamos que esta entrevista sea de mucho provecho para ustedes y entrando ya en materia. La labor del gobierno es fundamental en todo el proceso exportador. Primero porque le aclara a uno el panorama en temas de medidas fitosanitarias, obstáculos al comercio, temas como el dumping, temas arancelarios y adicionalmente también le da una visión país a los empresarios y también un poco de esa parte de inteligencia comercial que los empresarios necesitan conocer para poder exportar a otros mercados. En cuanto al lobby que deberían hacer los gerentes en el tema particular que atañe a los gobiernos es presentar todas las observaciones que tengan. Por ejemplo, cuando se negocia un tratado de libre comercio, los empresarios pueden acercarse al gobierno y decirle, bueno, quiero participar dentro de los sectores productivos que van a negociar el tratado. Adicionalmente a eso, muchas veces los sectores productivos no están totalmente capacitados en este momento que se negocia el tratado para poder participar y posteriormente cuando se hacen reuniones de los cuerpos administrativos pueden hacer su participación y ahora sí, si la empresa tiene 5 líneas de productos, podría eventualmente participar con una 6ª línea de producto en ese mercado de exportación. Gracias, Yolanda. En el punto que mencionaste de lectura de los tratados de libre comercio, ¿qué aspectos deben de tener en cuenta? O sea, ¿cuál es el checklist a revisar antes de hacer una prospección de mercados internacionales? Definitivamente hay 3 temas que la gente no puede obviar. Uno es cómo exportar, cuándo exportar y dónde exportar. En mis primeros inicios, cuando asesorábamos las empresas, eran preguntas fundamentales que le hacíamos. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar muy segura de que va a cumplir con las expectativas del mercado. Dentro de ese checklist, debería tener claramente cuál es la lectura de aranceles, cuál es el mercado, la parte cultural, política de ese país, ¿verdad? Lo que llamamos el mercado, la parte del macroentorno. Adicional a eso, bueno, el microentorno y ya después poder sacar un producto que realmente va a calar en el consumidor. No se puede dejar de lado el cómo, el cuándo y el dónde. El cómo porque al final del día son todos aquellos aspectos que también voy a necesitar o los insumos que el país donde voy a exportar me van a generar información. ¿Qué debería conocer concretamente? Bueno, ya les mencioné el tema arancelario, deberíamos conocer muchas de las barreras de entrada que pueda tener ese país, si hay cambios en la legislación. Siempre pongo un ejemplo que es una persona encargada de exportaciones de una empresa en Costa Rica, donde por medio de cuotas exportaban a México un producto metálico. La persona encargada de exportaciones no leyó bien la ley, el cambio de la ley, y entonces cuando mandan ese producto a México da la casualidad que esa ley entra en vigencia y les devuelven toda la carga. Lo que hace que la empresa, incurra en temas como qué voy a hacer ahora con mi mercancía de vuelta en el país. No la puedo colocar en el mercado interno porque ya mi mercado está totalmente abastecido y no tengo otro mercado de exportación. Eso le costó a la empresa una pérdida económica bastante fuerte. Yolanda, cuando ya una empresa se encuentra, prospectó el mercado y ya tiene definido a qué país va a exportar, como primer paso, ¿cuáles deberían ser las organizaciones internacionales de ese país, o sea, gubernamentales en ese país, a las cuales tiene que acceder, visitar, dar información y hacer lobby? Definitivamente, por ejemplo, está en las Secretarías de Economía, en nuestro país se llama Ministerio de Comercio Exterior, un homólogo de Procomer, que es la promotora
comercial de Costa Rica, ¿verdad? Se encarga de la promoción de exportaciones, es buscar promotoras que haya en otros países, ¿verdad? Que se encarguen de la promoción del comercio, tanto nacional como internacional. Y otro de los organismos que no puede faltar siempre es la Cámara del respectivo segmento, ¿verdad? O del respectivo sector. Por ejemplo, Cámara de Industrias, Cámara de Lácteos. ¿Por qué? Porque esa gente es la que tiene la información del día a día de los sectores, ¿verdad? Que al final me van a proporcionar también muchos datos que probablemente no había leído con mi prospección del mercado, que se pueda, ¿verdad? Facilitar esa parte de comercio. Un tema importantísimo que creo que mucha gente tampoco le da seguimiento es a la parte arancelaria y de clasificación arancelaria. Entonces, un ente que uno no puede dejar de visitar tampoco es, por ejemplo, aquí es el Ministerio de Hacienda, pero es el homólogo del Ministerio de Hacienda para poder tener una buena clasificación arancelaria y después poder aplicar no solo el Tratado de Libre Comercio, sino esa desgravación arancelaria hacia los productos. Y cuando hablamos de exportar, también hay organizaciones no gubernamentales o organizaciones mundiales que tienen un impacto en el comercio. ¿Qué deberíamos de preocuparnos en ese aspecto? Como empresarios, definitivamente no se puede dejar de lado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Porque son derechos de propiedad. No sé si mi producto va a necesitar el registro de una marca en un país determinado. Yo no dejaría de lado, y creo que es la más importante, la Organización Mundial del Comercio. Tanto los empresarios como los estudiantes en general pueden ingresar a la página. Tienen información sobre aranceles, tienen información sobre medidas fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio. Se hacen exámenes de políticas del país, que también es importante evaluar. ¿Por qué? Porque una vez que yo prospecto el mercado, puedo tener una realidad más clara del país. Y adicionalmente, pensaría que la Cámara Internacional de Comercio. ¿Por qué? Porque la Cámara Internacional de Comercio lo que me va a proporcionar son todos aquellos otros elementos como los Incoterms, las nuevas formas de los contratos internacionales. Con la aplicación de los Incoterms en 2020 van a haber un montón de cambios que los empresarios tienen que saber. A la hora de negociar, tengo que saber cuáles fueron esas normas que cambiaron para que mi producto llegue de una mejor forma al mercado exportador. Yolanda, muchas gracias por acompañarme y a ustedes estudiantes en esta pequeña cápsula. Con todo gusto.